¿Sabías que algunos de los actores más admirados del cine de oro mexicano también eran considerados los más peligrosos fuera de cámara, y que muchas de esas historias fueron ocultadas por décadas? Desde amenazas con armas en pleno set, arranques de furia incontrolable y abusos de poder, hasta episodios de violencia que pusieron en riesgo la vida de compañeros, parejas y técnicos, estos hombres cruzaron límites que casi nadie se atrevió a denunciar. Y no te vayas antes del final, porque el último actor de esta lista tenía tanta fama de violento, que muchos se negaban a trabajar con él, incluso en la cima de su carrera. Emilio Fernández no era peligroso solo en pantalla, lo era en la vida real. Su fama de hombre explosivo, violento y absolutamente impredecible se extendía por todos los estudios del cine de oro. Con él no existían medias tintas, o se le obedecía, o se le temía. En los sets, su sola presencia bastaba para imponer silencio. Nadie sabía en qué momento podía estallar. Tenía un carácter dominado por el alcohol, el orgullo y una idea rígida de la hombría. Cuando sentía que alguien lo desafiaba, reaccionaba con furia inmediata. En más de una filmación se le vio lanzar objetos, empujar técnicos y amenazar con golpes a quien osara contradecirlo. No era actuación, era temperamento puro. Muchos directores preferían ceder antes que enfrentarlo. En una ocasión fue confrontado por Pedro Armendáriz, quien también tenía fama de carácter fuerte. El intercambio subió de tono rápidamente, con gritos frente a todo el equipo. Testigos contaron que Emilio avanzó hacia él con los puños cerrados, y solo la intervención del staff evitó que terminara en golpes. Desde ese día, los llamados se hacían con extremo cuidado cuando ambos coincidían. Se decía que Emilio siempre llevaba un arma cerca, incluso durante rodajes en locación. No faltó quien afirmara haberlo visto disparar al aire durante una discusión, más como advertencia que como amenaza directa. Aquí se hace lo que yo digo, habría soltado en una de esas escenas, mientras todos entendían que no era una frase para el guión. Compañeros como Tito Junco y Fernando Soler comentaban en privado que trabajar con él implicaba caminar sobre terreno minado. Nunca sabía si estaba de buen humor o si algo mínimo, una mirada, una corrección, una broma, podía detonar su violencia. Emilio no negociaba, imponía. Y en una industria llena de egos, él era el que nadie quería provocar. Pedro Armendáriz proyectaba autoridad incluso cuando no decía una palabra. Su mirada dura y su complexión imponente no eran solo parte del personaje, eran una advertencia real. Dentro del medio era conocido por su temperamento volcánico y por resolver los conflictos de frente, sin rodeos y, si era necesario, con violencia física. Con él no existía el concepto de discutir, existía el de imponer. En los sets se movía como un líder natural, pero también como alguien que no toleraba la mínima falta de respeto. Si un actor llegaba tarde, si un técnico fallaba o si alguien cuestionaba sus decisiones, Armendáriz no dudaba en levantar la voz. Más de uno terminó acorralado contra una pared escuchando amenazas claras, sin metáforas ni adornos. En una ocasión fue confrontado por Emilio "el Indio" Fernández durante un rodaje, cuando ambos chocaron por una escena que ninguno estaba dispuesto a ceder. Los testigos recuerdan que Pedro dio un paso al frente y le dijo, sin bajar la voz, que no le tenía miedo a nadie. El ambiente se tensó tanto que la producción se detuvo por completo. Nadie respiraba. Sabían que si uno lanzaba el primer golpe, el otro no se iba a quedar atrás. Fuera de cámara, su fama era igual de intimidante. Se hablaba de peleas en cantinas, de discusiones que terminaban con mesas rotas y de hombres que preferían retirarse antes de enfrentarlo. Yo no ladro, muerdo, habría dicho en una discusión, frase que circuló durante años entre asistentes y actores jóvenes como advertencia. Incluso figuras respetadas como Jorge Negrete reconocían que Pedro no era alguien con quien convenía jugar. Armendáriz no buscaba conflictos, pero cuando los encontraba, no retrocedía. En una industria llena de egos frágiles, él era uno de los pocos cuya reputación de peligro no era exageración, era experiencia compartida. Carlos López Moctezuma no necesitaba escándalos públicos para ser temido. Su peligrosidad era silenciosa, cerebral y profundamente intimidante. Dentro del cine de oro se le conocía como un hombre obsesivo, controlador y con una fijación enfermiza por el poder. No explotaba de inmediato, acumulaba. Y cuando lo hacía, nadie quería estar cerca. En los sets ejercía una presión psicológica constante. Observaba, corregía, cuestionaba y volvía a observar. Técnicos y actores sentían que estaban siendo evaluados todo el tiempo. Si algo no le gustaba, no gritaba, humillaba. Sus palabras eran precisas,
frías y diseñadas para desestabilizar. Más de uno salió de una filmación convencido de haber hecho el peor trabajo de su vida, aunque no fuera cierto. En una ocasión fue confrontado por Arturo de Córdoba, quien le reclamó su forma de intimidar a los actores jóvenes. Carlos lo miró fijamente durante varios segundos antes de responderle que nadie estaba obligado a trabajar con él. El intercambio no subió de tono, pero el mensaje fue claro: no retrocedería ni un centímetro. El ambiente quedó tan tenso que el director prefirió separar sus llamados. Fuera de cámara, su fama era aún más inquietante. Se hablaba de su obsesión con las armas, de habitaciones llenas de objetos militares y de conversaciones donde fantaseaba con el control absoluto. El miedo es la mejor herramienta, habría dicho en privado, frase que circuló durante años entre quienes lo trataron de cerca. Actores como David Silva reconocían que Carlos no era violento por impulso, sino por cálculo. No buscaba el golpe, buscaba someter. En una industria donde muchos imponían respeto a gritos, López Moctezuma lo hacía con la mente. Y eso, para muchos, lo convertía en uno de los hombres más peligrosos que pisaron el cine de oro. Rodolfo Acosta parecía haber nacido para la confrontación. Su rostro duro, su complexión intimidante y su mirada permanente de amenaza no eran solo recursos actorales, eran reflejo de un temperamento real que muchos preferían no provocar. En los estudios se decía que Acosta no actuaba a los hombres violentos, simplemente se contenía frente a la cámara. Tenía fama de resolver los desacuerdos de manera directa y física. Si algo no le parecía, no levantaba la mano para hablar, avanzaba. Técnicos y extras sabían que debían cumplir exactamente lo que se les pedía, porque una equivocación podía convertirse en un momento tenso, con gritos y empujones incluidos. Su paciencia era corta, y su reacción, inmediata. En una ocasión fue confrontado por Antonio Aguilar, quien intentó frenar una escena que consideraba demasiado brusca. Rodolfo se giró, lo encaró de frente y le advirtió que no volviera a interrumpirlo. El silencio fue total. Ambos se miraron durante segundos que parecieron eternos, hasta que la producción intervino para evitar que la discusión pasara a los golpes. Fuera del set, su fama no mejoraba. Se hablaba de peleas en bares, de discusiones que terminaban con sillas volcadas y de gente que prefería cambiar de mesa antes que cruzar miradas con él. Algunos aseguraban que Rodolfo disfrutaba intimidar, que le gustaba que supieran que con él no había segundas oportunidades. Actores como Jorge Negrete y Pedro Armendáriz reconocían en privado que Acosta era uno de los pocos capaces de plantarles cara sin titubear. No era carisma lo que imponía, era presencia física y una violencia contenida que siempre parecía a punto de desbordarse. En el cine de oro, Rodolfo Acosta no necesitó fama de galán, su peligro hablaba por él. Víctor Manuel Mendoza tenía una reputación que iba mucho más allá de sus personajes rudos. En los estudios se decía que su carácter era tan seco y agresivo como los hombres que interpretaba en pantalla. No era alguien que levantara la voz a la ligera, pero cuando lo hacía, todos entendían que la situación ya había cruzado un punto sin retorno. Era conocido por su mirada intimidante y su forma directa de encarar los problemas. No le gustaban las órdenes mal dadas ni las correcciones públicas. Si sentía que alguien intentaba humillarlo frente al equipo, reaccionaba con una dureza que dejaba claro que no estaba dispuesto a negociar. Varios asistentes preferían hablar con el director antes que transmitirle un mensaje incómodo. En una ocasión fue confrontado por Rodolfo Acosta durante una filmación, cuando ambos discutieron por el control de una escena violenta. El intercambio fue breve pero tenso. Víctor Manuel dio un paso al frente y le advirtió que no confundiera ficción con realidad. La frase bastó para que el ambiente se congelara. Nadie dudó de que, si continuaba, el choque sería físico. Fuera de cámara, su fama lo precedía. Se comentaba que en cantinas del centro de la ciudad había protagonizado peleas serias, no por alcohol, sino por orgullo. A mí no me empujan, habría dicho tras una discusión que terminó con varios hombres separados a la fuerza. Mendoza no retrocedía cuando se sentía provocado, y eso lo hacía peligroso. Actores como Fernando Soler comentaban que trabajar con él implicaba medir cada palabra. Víctor Manuel no buscaba conflictos, pero tampoco los evitaba. Su peligro no estaba en la exageración ni en el escándalo, sino en su frialdad. Cuando decidía confrontar, lo hacía sin dudar y sin importar quién estuviera enfrente. Luis Aguilar tenía una fama que pocos se atrevían a poner en duda. Era impulsivo, armado y peligrosamente orgulloso. A diferencia de otros actores que intimidaban con gritos, Aguilar lo hacía con acciones. En los sets se sabía que no toleraba burlas,
correcciones innecesarias ni actitudes que considerara una falta de respeto. Con él, el margen de error era mínimo. Su carácter explosivo se acentuaba fuera de cámara. Era conocido por portar armas y por no ocultarlo. Varios compañeros aseguraban que hablaba de ellas con naturalidad, como si fueran una extensión más de su temperamento. Cuando algo lo molestaba, no necesitaba alzar la voz, bastaba su mirada fija y su silencio prolongado para que el ambiente se volviera incómodo. En una ocasión fue confrontado por Antonio Aguilar durante una discusión relacionada con una escena mal ejecutada. El intercambio subió de tono rápidamente. Luis dio un paso al frente, según testigos, llevó la mano a la cintura en un gesto que heló la sangre de todos. La producción intervino de inmediato. Nadie quería comprobar hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Se hablaba de incidentes en bares donde las discusiones terminaban con mesas volcadas y gente saliendo apresuradamente. A mí nadie me juega chueco, habría dicho tras una pelea que necesitó varios hombres para separarlo. No era fanfarronería, quienes lo conocían sabían que, cuando se sentía acorralado, reaccionaba sin medir consecuencias. Incluso figuras de carácter fuerte como Pedro Armendáriz preferían mantener distancia. Luis Aguilar no imponía respeto por jerarquía ni por fama, sino por la certeza de que su temperamento podía volverse violento en segundos. En el cine de oro, su peligrosidad no era un rumor exagerado, era una advertencia compartida entre quienes trabajaron a su lado. David Silva era considerado uno de los hombres más impredecibles del cine de oro. No necesitaba levantar la voz ni mostrar fuerza física para intimidar, su peligrosidad estaba en su mente. Dentro del medio se le conocía como alguien paranoico, explosivo y profundamente desconfiado. Nadie sabía con qué ánimo llegaría al set, y eso lo convertía en una amenaza constante. Tenía episodios de violencia verbal extrema y cambios de humor abruptos. Podía estar tranquilo en una toma y, segundos después, estallar contra un compañero por una mirada mal interpretada o un comentario mínimo. Directores y productores aprendieron a rodearlo con intermediarios, porque una instrucción directa podía convertirse en un conflicto serio. En una ocasión fue confrontado por Fernando Soler, quien intentó calmarlo después de que David acusara a parte del equipo de conspirar contra él. La discusión escaló rápidamente. Silva se acercó demasiado, invadiendo el espacio personal, y le advirtió que no volviera a hablar de él a sus espaldas. El rodaje se suspendió porque nadie lograba bajarlo de ese estado. Fuera de los estudios, su comportamiento era igual de errático. Se decía que llevaba armas blancas consigo y que estaba convencido de que varias personas querían hacerle daño. En reuniones sociales, bastaba una frase mal dicha para que reaccionara con amenazas directas. No me provoques, porque no sabes cómo termino, habría dicho en más de una ocasión, según relatos que circularon durante años. Actores jóvenes y técnicos preferían mantenerse lejos. David Silva no era peligroso por fuerza bruta, sino por su inestabilidad. En una industria donde muchos fingían dureza, él la vivía de verdad. Trabajar con él implicaba aceptar que, en cualquier momento, la ficción podía desaparecer y dejar solo al hombre y a su violencia latente. Jorge Negrete no solo imponía respeto por su voz y su porte militar, sino por su temperamento explosivo y su facilidad para pasar de la calma a la confrontación directa. En el medio era conocido como un hombre orgulloso, dominante y con una noción muy clara de autoridad. Cuando sentía que alguien cruzaba la línea, reaccionaba sin medir consecuencias. En los rodajes exigía disciplina absoluta. No toleraba improvisaciones, bromas fuera de lugar ni actitudes que considerara poco profesionales. Si algo no salía como él esperaba, lo hacía saber con gritos y amenazas abiertas. Más de un actor joven aprendió a no responderle la mirada, porque Negrete interpretaba cualquier gesto como un desafío. En una ocasión fue confrontado por Fernando Soler, quien intentó corregir una indicación durante una escena. El intercambio subió de tono rápidamente. Testigos recuerdan que Jorge dio un paso al frente, lo señaló con el dedo y le advirtió que no volviera a cuestionarlo frente al equipo. La escena tuvo que suspenderse porque el ambiente se volvió irrespirable. Fuera del set, su fama era aún más intimidante. Se decía que acostumbraba portar arma y que no dudaba en mostrarla cuando se sentía ofendido. En una reunión social, tras una discusión subida de alcohol, habría golpeado la mesa y dejado claro que nadie estaba por encima de él. «Aquí mando yo», era una frase que varios aseguraban haberle escuchado en distintos contextos. Incluso actores de carácter fuerte como Pedro Armendáriz preferían mantener cierta distancia. Negrete no necesitaba levantar los puños para imponer miedo,
bastaba su tono seco, su rigidez militar y la certeza de que, si el conflicto escalaba, él no sería el primero en retirarse. En el cine de oro, su peligro no era mito, era reputación construida a pulso. Fernando Casanova era peligroso por una razón distinta a los demás. Su violencia nacía del ego desmedido y de una necesidad enfermiza de control. En el cine de oro se le conocía como un hombre seductor, dominante y extremadamente celoso. No aceptaba un no, ni en lo profesional ni en lo personal. Y cuando sentía que perdía poder sobre alguien, reaccionaba de forma agresiva. En los sets imponía una atmósfera incómoda. Observaba especialmente a las actrices jóvenes, intervenía en decisiones que no le correspondían y corregía escenas como si fuera director. Si alguien lo cuestionaba, su respuesta no era inmediata, pero sí calculada. Esperaba el momento justo para humillar o intimidar. Muchos aprendieron que era mejor ignorarlo que confrontarlo. En una ocasión fue confrontado por Julio Alemán, quien le reclamó su actitud posesiva durante una filmación. Casanova respondió acercándose demasiado, bajando la voz y advirtiéndole que no se metiera en asuntos que no entendía. La tensión fue tal que el equipo técnico se retiró del área, anticipando que la discusión podía terminar mal. Fuera del trabajo, su fama era aún más oscura. Se hablaba de escenas violentas provocadas por celos, de seguimientos obsesivos y de amenazas disfrazadas de halagos. Si no eres mía, no eres de nadie, habría dicho en más de una discusión privada, frase que circuló durante años entre quienes conocían su lado real. Actores como David Silva comentaban que Fernando no era impulsivo, sino manipulador. Su peligro no estaba en el golpe inmediato, sino en su capacidad de intimidar psicológicamente y arrinconar a quien consideraba inferior. En una industria donde muchos jugaban a ser machos, Casanova lo llevaba más allá, y cruzaba límites que otros no se atrevían a tocar. Miguel Inclán era peligroso porque no reconocía jerarquías. Su carácter áspero, autoritario y profundamente intolerante lo convirtió en uno de los hombres más temidos del cine de oro, especialmente por directores y productores. No aceptaba indicaciones que considerara estúpidas y no tenía reparo en desautorizar a cualquiera frente a todo el equipo. En los sets dominaba con una mezcla de desprecio y sarcasmo. Si un actor fallaba, Inclán lo hacía notar con comentarios hirientes que iban directo al orgullo. No gritaba, desarmaba. Técnicos jóvenes eran su blanco favorito, los corregía con dureza y los ridiculizaba si se equivocaban. Nadie quería quedar bajo su lupa. En una ocasión fue confrontado por Roberto Cañedo, quien le pidió moderar su trato hacia el personal. Miguel lo interrumpió de inmediato y le advirtió que no estaba ahí para hacer amigos. La tensión escaló cuando Inclán amenazó con abandonar la filmación si seguían cuestionándolo. La producción cedió. Sabían que no estaba blufeando. Su peligrosidad también se manifestaba fuera de cámara. Se decía que disfrutaba provocar discusiones ideológicas y llevarlas al límite, buscando que el otro perdiera el control. Cuando eso ocurría, Miguel se mantenía frío, casi satisfecho. El que se enoja, pierde, habría dicho en más de una sobremesa que terminó con alguien retirándose furioso. Actores como Carlos López Moctezuma reconocían que Inclán no necesitaba violencia física para dominar. Su arma era la humillación pública y la certeza de que no le importaban las consecuencias. En un medio lleno de figuras temperamentales, Miguel Inclán era peligroso porque nunca se disculpaba y jamás retrocedía. Tito Junco era peligroso porque disfrutaba el caos. A diferencia de otros actores que reaccionaban por orgullo o ira, él parecía provocar situaciones solo para ver hasta dónde podían llegar. En los estudios se le conocía como un hombre mordaz, de lengua filosa y temperamento incendiario. Donde había tensión, Tito sabía cómo encender la mecha. No imponía miedo por su físico, sino por su capacidad para humillar y desestabilizar. Sus comentarios eran certeros, crueles y lanzados en el momento exacto. Podía destruir la seguridad de un compañero con una sola frase, dicha en voz baja, frente a todos. Muchos actores salían de escena más afectados por sus palabras que por cualquier golpe. En una ocasión fue confrontado por Ramón Gay, después de que Tito ridiculizara su desempeño durante un ensayo. Lejos de disculparse, Junco sonrió y le dijo que, si no soportaba la presión, no debía estar ahí. El ambiente se volvió tan hostil que el director decidió separar sus escenas para evitar una confrontación mayor. Fuera del set, su reputación era igual de corrosiva. Se hablaba de discusiones interminables en reuniones privadas, donde Tito empujaba los temas hasta romper relaciones. Le gustaba enfrentar, incomodar y dejar heridas abiertas. La verdad siempre duele,
habría dicho tras una pelea verbal que terminó con varios invitados abandonando el lugar. Actores como Miguel Inclán reconocían que Junco era peligroso porque no necesitaba levantar la mano. Su violencia era emocional, constante y calculada. En el cine de oro, donde muchos se protegían con imagen y fama, Tito Junco atacaba justo ahí, y rara vez dejaba a alguien intacto. José Elías Moreno era peligroso porque no conocía el freno. Su carácter era violento, impulsivo y dominado por una necesidad constante de imponer respeto a la fuerza. En el medio se sabía que no distinguía entre ficción y realidad cuando se sentía provocado. Si algo lo incomodaba, reaccionaba en el momento, sin pensar en consecuencias ni jerarquías. En los sets se movía con una energía agresiva. Caminaba rápido, hablaba fuerte y miraba fijo. Técnicos y extras evitaban cruzarse en su camino porque cualquier roce podía interpretarse como un reto. No toleraba errores, pero tampoco disculpas. Si alguien fallaba, lo enfrentaba de inmediato, cara a cara, con una intensidad que paralizaba al resto del equipo. En una ocasión fue confrontado por Luis Aguilar, quien intentó bajarle el tono después de que José amenazara a un asistente por repetir una toma. Moreno respondió empujando una silla y advirtiendo que nadie volviera a decirle cómo trabajar. El director ordenó un receso inmediato. El ambiente se volvió tan tenso que varios se retiraron del set. Fuera de las filmaciones, su fama era igual de áspera. Se hablaba de pleitos en la calle, discusiones que terminaban con golpes y de una personalidad incapaz de retroceder. «Yo no me dejo de nadie», habría dicho en más de una ocasión, frase que resumía perfectamente su forma de vivir. Actores como Rodolfo Acosta comentaban que José Elías Moreno no era intimidante por estrategia, sino por naturaleza. Su peligrosidad estaba en su reacción inmediata, en esa violencia cruda que podía estallar sin aviso. En el cine de oro, trabajar con él implicaba aceptar que, en cualquier momento, la línea entre escena y realidad podía romperse. Ernesto Alonso era peligroso porque sabía exactamente dónde golpear sin ensuciarse las manos. A diferencia de otros hombres del cine de oro que imponían miedo con gritos o violencia física, él lo hacía desde el control absoluto. Su presencia generaba tensión porque todos sabían que, si te ponías en su contra, tu carrera podía quedar congelada. En los sets se comportaba como una figura de poder incuestionable. Observaba más de lo que hablaba, pero cuando intervenía, sus palabras eran definitivas. No aceptaba contradicciones ni opiniones que no hubiera solicitado. Si alguien se salía del guión, literal o figuradamente, Ernesto lo marcaba. Y una vez marcado, era muy difícil volver a trabajar con normalidad. En una ocasión fue confrontado por Arturo de Córdoba, quien reclamó cambios de último momento que afectaban su personaje. Ernesto lo escuchó sin alterarse y respondió con una frase seca, que el proyecto seguiría con o sin él. No hubo gritos, no hubo discusión, pero el mensaje fue brutal. La jerarquía quedó clara frente a todo el equipo. Su peligrosidad se extendía fuera del set. Se decía que llevaba listas mentales de aliados y enemigos, y que no olvidaba fácilmente una ofensa. Productores y actores jóvenes aprendieron rápido que caerle mal podía significar años de puertas cerradas. «Aquí nadie es indispensable», habría dicho en privado, frase que se volvió una advertencia silenciosa dentro de la industria. Incluso actores de carácter fuerte como Miguel Inclán reconocían que Ernesto Alonso no necesitaba intimidar directamente. Su arma era el poder real, contratos, decisiones y silencios estratégicos. En el cine de oro, donde muchos presumían fuerza, él era peligroso porque controlaba el tablero y decidía quién seguía jugando. Julio Alemán era peligroso porque combinaba carisma con una agresividad fría que descolocaba a cualquiera. No era explosivo a primera vista, al contrario, sabía esperar. En los sets se movía con seguridad absoluta, consciente de su peso dentro de la industria, y esa certeza lo volvía intimidante. Cuando algo no le parecía, no discutía, presionaba hasta quebrar al otro. Tenía fama de tensar el ambiente con silencios prolongados y miradas directas. Directores y compañeros sabían que, si Alemán se quedaba callado observando una escena, algo estaba a punto de ocurrir. Sus correcciones eran cortantes, lanzadas en el momento exacto para dejar en evidencia a quien consideraba débil. No gritaba, arrinconaba. En una ocasión fue confrontado por Enrique Rocha, quien le reclamó su interferencia constante durante un ensayo. Julio no levantó la voz. Se acercó lo suficiente para invadir el espacio personal y le dijo que cuidara su tono si quería seguir trabajando. La tensión fue tan densa que el ensayo se canceló. Nadie dudó de que el conflicto podía escalar si continuaba.
Fuera del set, su reputación era igual de incómoda. Se hablaba de discusiones privadas que terminaban con amenazas veladas y de encuentros donde su presencia bastaba para silenciar la mesa. «Aquí nadie me pasa por encima», habría dicho en más de una ocasión, frase que circuló como advertencia entre asistentes y actores jóvenes. Compañeros como Tito Junco comentaban que Julio Alemán era peligroso porque nunca mostraba todas sus cartas. Su violencia no era impulsiva, era estratégica. En un medio donde muchos se delataban por exceso de temperamento, él prefería el control absoluto, y sabía exactamente cuándo ejercerlo. Enrique Rambal era peligroso porque confundía autoridad con dominación. Su formación teatral rígida y su carácter severo lo hacían intolerante al error ajeno. En el cine de oro se le conocía como un hombre que exigía obediencia absoluta y que reaccionaba con dureza cuando algo se salía de su control. Con él no había espacio para la improvisación ni para la réplica. En los sets imponía un clima de tensión constante. Caminaba entre tomas corrigiendo posturas, tonos y movimientos como si todos estuvieran bajo examen. Cuando alguien fallaba, Rambal lo señalaba sin rodeos, frente al equipo completo. No le importaba humillar si eso reafirmaba su autoridad. Muchos actores jóvenes preferían equivocarse en silencio antes que enfrentarlo. En una ocasión fue confrontado por Fernando Casanova, quien le reclamó su trato despótico durante un ensayo. Enrique respondió subiendo el tono y recordándole que él llevaba años mandando en los escenarios. El intercambio fue tan agresivo que el director tuvo que intervenir para separar a ambos. El ambiente quedó enrarecido el resto del día. Fuera de cámara, su fama no era más amable. Se hablaba de discusiones feroces en camerinos, de portazos y de amenazas verbales cuando sentía que alguien no respetaba su jerarquía. «Aquí se hace como yo digo o no se hace», habría soltado en más de una ocasión, frase que se volvió parte de su leyenda. Actores como Miguel Inclán reconocían que Rambal no necesitaba violencia física para intimidar. Su arma era la imposición constante y la certeza de que no daría marcha atrás. En el cine de oro, Enrique Rambal era peligroso porque no aceptaba límites, y esperaba que todos los demás tampoco los tuvieran. José Baviera era peligroso porque disfrutaba ejercer poder desde el miedo. Su presencia imponía una tensión distinta, no explosiva, sino constante. En el cine de oro se le conocía como un hombre rígido, autoritario y profundamente intolerante a la contradicción. No aceptaba sugerencias ni matices, para él, solo existía una forma correcta de hacer las cosas, la suya. En los sets se movía como un juez. Observaba cada movimiento, cada gesto, cada línea. Cuando algo no cumplía con su estándar, no lo corregía de inmediato, lo dejaba avanzar solo para exponer el error frente a todos. Esa era su forma de castigar. Técnicos y actores jóvenes sentían que caminaban sobre una cuerda floja cuando trabajaban con él. En una ocasión fue confrontado por Roberto Cañedo, quien le reclamó su manera de desautorizar al elenco durante una escena clave. Baviera respondió con frialdad absoluta, diciéndole que quien no soportara la presión no pertenecía a ese proyecto. La discusión no fue ruidosa, pero el mensaje fue demoledor. El resto del equipo entendió que no había espacio para objeciones. Fuera de cámara, su fama era igual de incómoda. Se hablaba de reuniones privadas donde acorralaba verbalmente a quienes consideraba inferiores, de silencios prolongados usados como castigo y de una memoria implacable para las ofensas. El respeto no se pide, se impone, habría dicho en más de una sobremesa tensa. Actores como Enrique Rambal reconocían que Baviera no era impulsivo, sino metódico. Su peligrosidad no estaba en el arrebato, sino en la constancia. En una industria llena de temperamentos volátiles, José Baviera era temido porque nunca perdía el control y jamás olvidaba. Ignacio López Tarso era peligroso por su intolerancia absoluta a la mediocridad y por una severidad que rozaba lo implacable. No necesitaba alzar la voz para dominar un set, su sola presencia imponía una disciplina casi militar. En el cine de oro se le conocía como alguien que no perdonaba errores y que no tenía paciencia para quienes no estuvieran a su nivel. Durante las filmaciones observaba con atención quirúrgica. Si detectaba una falla, un tono incorrecto, una postura floja, una entrada mal calculada, intervenía de inmediato, sin suavizar el golpe. Sus correcciones eran directas, técnicas y durísimas. Más de un actor salió descolocado, sintiendo que había sido desarmado frente a todos. En una ocasión fue confrontado por Roberto Cañedo, quien le pidió moderar la dureza con el elenco joven. Ignacio respondió que el escenario no era una escuela y que quien no soportara la exigencia debía retirarse.
La discusión no se prolongó, pero dejó claro que no estaba dispuesto a ceder ni un centímetro en su forma de trabajar. Fuera del set, su reputación seguía el mismo patrón. Se hablaba de discusiones intelectuales que terminaban en rupturas definitivas, de reuniones donde su postura rígida anulaba cualquier intento de conciliación. Aquí no venimos a jugar, habría dicho en más de una ocasión, frase que resumía su filosofía. Actores experimentados como Miguel Inclán reconocían que López Tarso no era peligroso por violencia física, sino por presión constante. Su exigencia extrema podía quebrar egos y carreras. En el cine de oro, Ignacio López Tarso era temido porque no aceptaba excusas, y porque enfrentarlo significaba quedar expuesto sin protección alguna. Alfonso Bedoya era peligroso porque vivía permanentemente al límite. Su carácter estaba marcado por el alcohol, la frustración y una agresividad que podía activarse sin previo aviso. En los estudios se le conocía como un hombre impredecible, podía llegar afable por la mañana y convertirse en una amenaza antes del mediodía. Nadie apostaba a su estado de ánimo. En los sets no respetaba jerarquías cuando se sentía cuestionado. Si un director repetía una indicación o un actor corregía una marca, Bedoya reaccionaba con sarcasmo hiriente y estallidos de furia. No ocultaba su desprecio por la autoridad y disfrutaba desestabilizar el ritmo de trabajo. Técnicos veteranos sabían que lo mejor era dejarlo terminar y no responder. En una ocasión fue confrontado por Arturo Martínez, después de que Bedoya interrumpiera una escena con burlas y amenazas veladas. Alfonso avanzó un paso, lo encaró y le dijo que no necesitaba permiso de nadie para decir lo que pensaba. El rodaje se detuvo varios minutos mientras la producción evaluaba si continuar o mandar a descanso al elenco. Fuera de cámara, su fama era aún más oscura. Se hablaba de noches interminables, de discusiones que terminaban en golpes y de amistades rotas por arranques violentos. Si me buscan, me encuentran, habría dicho en más de una sobremesa que terminó abruptamente. Nadie lo tomaba como broma. Actores como Rodolfo Acosta comentaban que Bedoya era peligroso porque no tenía nada que perder. Su violencia no venía del poder ni del control, sino del desgaste. En el cine de oro, Alfonso Bedoya era temido porque no seguía reglas, no respetaba límites y podía estallar cuando menos se esperaba. Javier Solís era peligroso no solo por su intensidad en la pantalla, sino por la forma en que esa misma intensidad se trasladaba a su vida fuera de los sets. En los estudios, se le conocía por ser un hombre apasionado, pero con un temperamento que podía volverse volátil en cualquier momento. Cuando algo no le parecía, no lo callaba, y su forma de imponer respeto era directa y sin filtros. Durante las filmaciones, Javier no solo se exigía a sí mismo, sino también a todos los que lo rodeaban. Si un actor o técnico no cumplía con sus expectativas, no dudaba en hacerlo saber. Pero su peligrosa naturaleza no residía en gritar, sino en sus silencios. Un cambio en su rostro, una mirada fija, era suficiente para paralizar a cualquiera. En una ocasión fue confrontado por César Lima, quien intentó negociar un cambio en la interpretación de una escena que no le convencía. Javier, sin perder la calma, se acercó y le susurró que si no podía seguir el ritmo de trabajo, él tenía la puerta abierta. La tensión fue tan palpable que, a pesar de no haber habido un grito, todos en el set sintieron el peso de la amenaza. Fuera de la cámara, Javier era igual de intimidante. Se decía que disfrutaba controlando las situaciones, y que su relación con el alcohol a veces amplificaba su carácter dominante. Se comentaba que su mirada fija durante las interacciones sociales podía dejar a otros temblando, incluso si las palabras eran corteses. El que manda, manda, solía decir en sus círculos cercanos, como recordatorio de quien estaba en el control. Actores como Pedro Infante observaban a Javier con respeto, aunque sabían que su peligro no estaba en su habilidad para actuar, sino en su capacidad para desbordar su energía de manera destructiva, siempre en busca de imponer su voluntad. En el cine de oro, Javier Solís era un hombre que no temía ser temido, y su reputación de imponente jamás pasó desapercibida. Gustavo Rojo era peligroso porque no jugaba limpio. Su imagen elegante y su trato aparentemente educado ocultaban un temperamento calculador y confrontativo. En el cine de oro se le conocía como alguien que sabía exactamente cómo provocar sin dejar pruebas. No explotaba, empujaba al otro a hacerlo. En los sets era dominante desde la palabra. Usaba la ironía como arma y lanzaba comentarios ambiguos que desestabilizaban a quien los recibía. Si un actor se equivocaba, Gustavo no lo corregía de frente, lo hacía notar con frases sutiles que dejaban al otro en ridículo. Muchos preferían callar antes que entrar en su juego,
porque sabían que siempre saldrían perdiendo. En una ocasión fue confrontado por Antonio Badú, quien le reclamó su actitud durante una escena de alta tensión. Gustavo respondió con calma absoluta, sonrió y le dijo que quizá el problema no era la escena, sino su capacidad para sostenerla. El comentario encendió el ambiente. La producción tuvo que intervenir antes de que la discusión escalara. Fuera de cámara, su fama era igual de incómoda. Se hablaba de discusiones privadas donde Gustavo presionaba hasta quebrar al otro emocionalmente, sin levantar la voz ni perder la compostura. El que pierde el control ya perdió, habría dicho en más de una sobremesa cargada de tensión. Actores como Julio Alemán reconocían que Gustavo Rojo era peligroso porque sabía manipular el conflicto. No necesitaba gritar ni amenazar. Su poder estaba en provocar, esperar y observar cómo el otro se derrumbaba solo. En el cine de oro, Gustavo Rojo era temido porque nunca parecía violento, hasta que ya era demasiado tarde. Arturo Martínez era peligroso porque no aceptaba quedar en segundo plano. Su carácter competitivo y su necesidad constante de imponer presencia lo volvían un foco permanente de tensión. En el cine de oro se le conocía como alguien que reaccionaba con dureza cuando sentía que le quitaban protagonismo, incluso dentro de una misma escena. En los sets era territorial. Defendía cada diálogo, cada encuadre y cada gesto como si fueran una batalla personal. Si un actor destacaba más de lo que él consideraba justo, Arturo lo tomaba como una provocación. No discutía de inmediato, dejaba que la incomodidad creciera hasta que el ambiente se volvía insostenible. En una ocasión fue confrontado por Fernando Soler, quien le pidió moderar su actitud después de que Arturo repitiera tomas innecesariamente para ajustar su lucimiento en cámara. Martínez respondió que nadie le iba a decir cómo debía verse una escena. La discusión no subió de tono, pero la filmación se atrasó horas por la tensión acumulada. Fuera del set, su fama seguía el mismo patrón. Se hablaba de reuniones donde dominaba la conversación, invalidaba opiniones ajenas y provocaba enfrentamientos verbales solo para reafirmar su lugar. Aquí nadie brilla solo, habría dicho en más de una ocasión, frase que muchos interpretaron como advertencia. Actores como Miguel Inclán comentaban que Arturo Martínez no era peligroso por violencia física ni por manipulación silenciosa, sino por desgaste. Su presión constante terminaba quebrando la paciencia de quienes trabajaban con él. En el cine de oro, Arturo era temido porque convertía cualquier colaboración en una lucha de poder, y nunca estaba dispuesto a perderla. Andrés Soler era peligroso porque dominaba el conflicto con inteligencia y colmillo. No era explosivo ni impulsivo, su poder estaba en la experiencia y en la certeza de saber cómo funcionaba la industria. En el cine de oro se le conocía como alguien que podía desarmar a cualquiera con una sola frase bien colocada. No necesitaba gritar para ganar una batalla. En los sets ejercía una autoridad tranquila pero pesada. Observaba cómo se movían los demás, dejaba que cometieran errores y solo entonces intervenía. Cuando hablaba, lo hacía con un tono que no admitía réplica. Sus correcciones no eran técnicas, eran personales. Iban directo al ego. Más de un actor salió de escena sintiendo que había sido reducido frente a todo el equipo. En una ocasión fue confrontado por José Elías Moreno, quien no soportó una de sus observaciones durante un ensayo. Andrés no respondió de inmediato. Esperó a que el silencio se instalara y luego le dijo que, si no podía controlar su temperamento, quizá no estaba hecho para papeles de peso. La frase cayó como un golpe seco. El conflicto no escaló, pero dejó a todos claros quién llevaba el control real. Fuera de cámara, su fama era igual de incómoda. Se hablaba de comidas donde Soler dirigía la conversación como un tablero de ajedrez, colocando a unos contra otros sin levantar sospechas. El que se adelanta, se expone, habría dicho en más de una ocasión, frase que muchos entendieron demasiado tarde. Actores veteranos reconocían que Andrés Soler era peligroso porque sabía esperar. No atacaba de frente, atacaba cuando el otro ya estaba desequilibrado. En el cine de oro, donde abundaban los temperamentos ruidosos, él era temido por algo peor, su capacidad de controlar el juego sin que pareciera que estaba jugando. Ramón Gay era peligroso porque no aceptaba la humillación ni el desorden. Su carácter era rígido, orgulloso y profundamente reactivo cuando sentía que alguien cruzaba una línea. En el cine de oro se le conocía como un hombre que parecía tranquilo, hasta que dejaba de serlo. Y cuando eso ocurría, nadie quería estar cerca. En los sets exigía respeto absoluto. No toleraba bromas, improvisaciones fuera de lugar ni comentarios que pusieran en duda su autoridad como actor. Si alguien lo interrumpía o intentaba corregirlo frente al equipo,
reaccionaba con una frialdad cortante que rápidamente podía transformarse en confrontación directa. Su mirada fija era suficiente para detener cualquier intento de réplica. En una ocasión fue confrontado por Roberto Cañedo, quien cuestionó su forma de marcar una escena durante un ensayo. Ramón respondió con voz baja, pero firme, dejando claro que no permitiría que nadie lo exhibiera delante del elenco. El ensayo se suspendió minutos después porque la tensión era imposible de sostener. Fuera de cámara, su fama seguía el mismo patrón. Se hablaba de discusiones privadas que escalaban rápido, de relaciones laborales rotas por comentarios mal colocados y de un temperamento que no sabía retroceder. A mí no me corrigen en público, habría dicho en más de una sobremesa incómoda. Actores como Andrés Soler comentaban que Ramón Gay no era peligroso por violencia física ni por manipulación psicológica, sino por orgullo. Cuando se sentía atacado, respondía sin medir consecuencias. En el cine de oro, Ramón Gay era temido porque no negociaba el respeto, lo exigía, y estaba dispuesto a defenderlo hasta el final. Y como estas, existen muchas más historias oscuras del cine de oro mexicano que durante años fueron maquilladas, negadas o enterradas bajo el brillo de la fama. Detrás de los aplausos, los galanes y las películas inmortales, se esconden verdades incómodas que pocos se atrevieron a contar. Así que suscríbete y no te pierdas los próximos videos, donde seguiremos revelando todo lo que el cine de oro prefirió mantener en silencio.